Segunda de Corintios 3, versículos 2 y 3. Dice acá: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Qué está hablando este versículo? Este versículo básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros somos, ¿qué? Como unas cartas abiertas, ¿no? Les voy a leer este mismo versículo en otra versión. Y quiero que por favor me escuchen, mire la diferencia, pero esta versión explica mucho este versículo en palabras más sencillas. Dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Vuelvo y lo leo. Toda la gente, o sea, sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, sus hermanos de iglesia, es una pregunta que les voy a hacer. ¿Pueden ver claramente la obra que Cristo ha hecho en usted? ¿Sí? ¿Pueden ver claramente la obra que ha hecho Cristo en usted? Sigue diciendo, es otra versión, pero el mismo versículo. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. O sea, nosotros delante de Dios somos una carta para las otras personas que no creen en Cristo, que no vienen a la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, hay una cita de la hermana White en el Camino a Cristo que dice: hay personas que no leen la Biblia, que no van a la iglesia, pero que por medio de usted y yo pueden ser inducidos a conocer a Jesús, a través de nuestro carácter y de nuestra manera de ser. O sea, hay personas que en este momento nosotros tenemos contacto, la mayoría de nosotros tenemos contacto con personas que no vienen a la iglesia, ¿sí o no? Que no leen la Biblia. Y que la única manera que tienen de acercarse a Dios y de conocer a Cristo es a través de nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces la pregunta que hace la hermana White es: ¿cómo estoy yo reflejando la vida cristiana? ¿Cómo estoy yo representando a Cristo? Entonces vamos a empezar a ver algunas de las partes. ¿Cómo represento yo a Cristo? Cuando vino el pastor la semana pasada al seminario de vida familiar, este pastor en los primeros días de la semana, él habló de las relaciones de familia, del tipo de familia, los que estuvieron aquí que pudieron ver eso. Habló de la educación de los hijos, pero en los 3 últimos días, el pastor se enfocó en un problema, en una enfermedad que casi nunca nosotros la sacamos a la luz. O sea, una enfermedad que pensamos que podemos convivir con ella y que mucha gente la vive, pero no la socializamos. Resulta que últimamente en los medios de comunicación o los doctores, los científicos se han dado cuenta de que una de las enfermedades más delicadas que tenemos los seres humanos y que ha aumentado más son las enfermedades mentales. Son las enfermedades mentales. Yo no sé si será porque yo vivía en otro ambiente o yo no sé, de pronto usted lo puede identificar. Pero uno ahora se da cuenta que las personas ahora estamos manejando un nivel de estrés que no había antes, un nivel de ansiedad que no se tenía antes y una depresión que no se vivía antes. ¿Me hago entender? Antes
estamos tan ocupados en otras cosas, pero ahora estamos viviendo en un tiempo de mucha soledad, en un tiempo de muchas enfermedades de nuestra mente, de nuestras emociones. Ahora es más difícil relacionarnos unos con otros, ¿sí o no? Es más difícil. ¿Por qué? Yo pienso que la tecnología, yo pienso que las ocupaciones, hay muchas cosas que influyen, ¿no? En que nosotros mentalmente estemos afectados en eso. En una meditación que me llega a mí cada día, el pastor Robert Costa estaba hablando del poder de la mente y de los pensamientos. Y este pastor dijo algo que a mí me impactó mucho. Él dijo: la información que almaceno en el cerebro cada día se acumula hasta convertirse en parte de nuestra manera de ser. O sea, lo que yo acumulo en mi mente, lo que yo estoy pensando diariamente, llega a ser lo que yo voy a hacer. ¿Me hago entender? Mis pensamientos moldean mis acciones. Así también nuestras acciones modelan nuestros pensamientos. ¿Qué quiero decir con eso? De lo que yo estoy llenando mi mente y mi cabeza, eso es lo que yo estoy sacando. ¿Sí o no? Si yo estoy llenando mi mente con las cosas que no me están identificando, que no me están acercando a Dios, eso es lo que yo constantemente estoy sacando. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero el corazón solito no se llena de solo, o sea, yo no me despierto, por ejemplo, cuando un niño nace, tiene su corazoncito, ¿sí o no? Su mente, sus emociones. Ese niño está nuevecito, ¿no? Tiene sus cosas que heredó, pero ese niño, a medida que va creciendo, lo que se le va metiendo en su mente y en su corazoncito, él va a ir creciendo con eso. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si el niño recibe afecto, recibe amor, ese niño va a estar satisfecho, ¿sí o no? Pero si el niño desde pequeño no se le suplen sus necesidades, ¿cómo va a ir creciendo ese niño? No va a crecer bien, ¿sí o no? ¿Le va a afectar sus emociones o no? Si desde pequeño el niño está llorando y yo le digo, este como chilla, este como llora, qué pereza, o sea, empiezo yo a hablarle de una manera áspera, ¿qué va a pasar en el corazón de ese niño? ¿Cómo está llenando su corazón? O sea, no va a crecer bien, ¿sí o no? No va a crecer bien. O sea, ya su corazón va a estarse formando de cosas que no están correctas. Ahora, si un niño está en la edad de unos 5, 7, 8, 10 años y lo único que hace es jugar juegos, videos y ver televisión, ¿de qué está llenando su mente y su corazón? De lo que sale ahí en los juegos, videos y en la televisión, de matar, o de perder, o de tener el tiempo ahí. ¿Sí me van a entender? Si yo todo el tiempo estoy escuchando música que está hablando de adulterio, de fornicación, de infidelidad, o de odio, o de resentimiento, ya no te quiero, te odio, y todas estas palabras, ¿de qué estoy llenando mi corazón? Eso va a sacar. La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Entonces, si yo como cristiano estoy reflejando una vida así, ¿de qué estoy llenando mi corazón? Esa es la pregunta. ¿De qué estoy llenando mi corazón? O sea, mi corazón, ¿con qué se está llenando? ¿Lo estoy alimentando con qué? Dice acá, puedo modificar mi manera de pensar con lo que hago. Yo puedo tomar la decisión ahora de ver una película que no me acerca nada a Dios, o de ver una película que me acerca a Dios, o de hacer otra cosa, ¿no? Yo puedo tomar la decisión ahora de escuchar este tipo de música o no, ¿sí o no?
Pero ¿quién toma la decisión? Va a llegar Dios y te va a decir, hermano Juan, tiene que escuchar esta música. ¿Sí? No. ¿Y qué pasa si llega la persona y le dice, o que le diga Sergio a Marta, Marta, y la coja del cuello, tienes que hacer esto? ¿Lo va a hacer con gusto? ¿De dónde sale eso? Libre albedrío. Es el libre albedrío, pero sale de la comunión que yo tenga con Dios. Si yo no paso tiempo con Dios, hermanos, ¿de dónde voy a querer sacar estas cosas de mí? ¿Me hago entender? Si yo no paso tiempo con Dios, ¿cómo quiero que lo bueno salga de mí? Yo tengo que pasar ese tiempo con Él, yo tengo que leerlo en su palabra, porque es la única manera que va a salir lo bueno de mí. No más. En nosotros, dice la palabra del Señor, que no hay un solo hombre bueno, que no hay uno que no haya cometido pecado, el único fue Jesús, ¿sí o no? Todos fallamos, todos tenemos nuestras luchas, pero si no las ponemos a los pies del Señor, ¿qué pasa? No vamos a hacer esas cartas abiertas que el Señor quiere que seamos. A mí me impactaba algo muy de un testimonio de un familiar mío. No sé si aquí lo comenté alguna vez en la oración. Es de un familiar y él tiene una hija y su hija no confiaba en Dios, no creía en Dios, o sea, se alejó completamente, los padres se separaron. Y cuando yo hablé una vez con ella acerca de Dios, ella me dijo algo que a mí me pareció muy lindo, y es básicamente de un hermano mío. ¿Se acuerdan mi sobrina que vino el año pasado? No sé si algunos conoció una sobrina. Bueno, yo le pregunté a ella, después de estar un tiempo viviendo con nosotros, y yo le dije, bueno, ¿y tú qué piensas de Dios? Y me respondió algo que yo quisiera que de eso se dijera de cada uno de nosotros que estamos aquí. Ella me dijo, yo conocí a Dios y sé que Dios existe por la obra que ha hecho en mi papá. Por lo cambiado que está mi papá, es que yo sé que hay un Dios. O sea, ella ve a Dios a través de su papá. ¿Podrán decir nuestros hijos lo mismo de nosotros? Nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿podrán decir lo mismo? Yo vi a Dios a través de la vida de esta persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Pero eso no se va a dar si yo no paso tiempo con Dios. Eso no se va a dar. Eso no se va a dar si yo no tomo decisiones ahora de cambiar ese tiempo con Dios. Ese tiempo con Dios es sagrado. Ese tiempo que me dice, donde yo puedo sentarme y deleitarme en el Señor. Pasar tiempo a solas con Él. Si eso no está pasando en su vida, no espere grandes cambios espirituales en usted. Si en su casa no hay un culto de oración, no hay un tiempo de servicio como familia a Dios, no espere grandes cambios espirituales. El Señor nos da todas las herramientas, pero Él no va a cogerte y te va a obligar a hacer esto. Pero muchas veces actuamos así. Vamos a buscar el Salmo 32. ¿Ya lo tienen? Muy bien, en el Salmo 32 dice, versículo 7. Versículo 8, perdón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Él nos da la herramienta. Él nos hace entender el camino en que debemos andar. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. ¿Pero eso quiere decir que ahí voy a estar todo el tiempo?
¿Qué responden ustedes? Quiere decir, si Dios pone su mirada en mí, si Él me hace entender su camino, quiere decir que ya todo va, o sea, que yo voy a seguir ahí todo el tiempo. Porque desde el principio Él nos escogió a nosotros, pero nosotros no escogimos el camino de Él. O sea, exacto, o sea, depende de nosotros también. ¿Qué rendimos? Hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros somos como el mulo sin entendimiento, que nos tienen que sujetar, como el caballo del mulo, que los tienen que sujetar ¿con qué? Con cabestro, para que entiendan, ¿sí o no? Por eso es que hay veces a través de la dificultad es que el Señor a muchos de nosotros nos ha traído a sus caminos, ¿o no? Amén. Yo lo digo por mí. A través de la muerte de mi papá fue que Dios me trajo a sus caminos. Porque somos como el mulo sin entendimiento. Él nos muestra, pero seguimos, hay veces que no queremos tomar esa decisión de entregar nuestra vida a Él completamente. Hay una cita aquí de la hermana White en el Camino a Cristo donde dice: cuando nos llenamos de amargura y tristeza, murmuración y queja, representamos ante otros falsamente a Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos todo el tiempo, todo es malo, todo es malo. La hermana White cuenta una historia muy linda que a mí me impactó. En esta historia ella dice que una hermana de Nueva York le escribió una carta. Y esa hermana le dijo que ella se sentía muy mal, que ella todo el tiempo se sentía desesperada, ansiosa, mal. Y que no podía ver, que se sentía muy triste. Entonces la hermana White esa noche tuvo un sueño, y en esa noche, cuando ella estaba soñando, soñó que estaban en un jardín bien bonito, y había mucha gente, y había una persona que estaba guiándolos al jardín. Y cuando iban en el jardín, la hermana White se empezó a ver las rosas, los lirios, el color de las flores, empezó a ver los pajaritos que llegaban a las flores, empezó a ver todo eso. Y cuando la hermana esta, la de Nueva York, venía detrás, ella empezó a decir: ay, pero mire esas espinas que tiene esa rosa, pero mire todo ¿cómo se dice? Lo que hay de al lado de ay, se me olvidó, en el jardín, lo que crece, la mala hierba, miren toda la mala hierba que hay aquí, no deja ver nada, no deja ver las flores, miren las espinas, se están secando aquellas flores. ¿Qué analizan ustedes de ahí? La hermana White se concentró en ver, y el señor, el que era turista en el sueño, le decía: no se concentren en las espinas, no se concentren en la mala hierba, concéntrense en las rosas, en las flores, en los lirios. Y muchas veces nuestra vida es así. Nos concentramos exclusivamente en las cosas malas, ¿sí o no? En estos días yo he cogido de una de estas meditaciones leyendo, cogí el hábito de cada noche cuando me acuesto, para poderme dormir, empiezo a decir cuáles fueron las bendiciones que recibí hoy, qué bendiciones recibí hoy, y empiezo a enumerar las bendiciones que recibí. Pero la mente de uno trata de, ponerle, no, pero eso no salió bien. Y yo, no, las bendiciones, y así me duermo, recordando las bendiciones que tuvo Dios conmigo. Y muchas veces nosotros nos acostamos y ya nos adaptamos. Es que el mundo está así, hermanos. Usted prende las noticias, todo es negativo. Usted habla, hay enfermedad por todos lados, ¿sí o no? Hay problemas familiares en todo lado, hay problemas económicos en todo lado. Nuestra mente ya se acostumbró a pensar negativo. Nuestra mente ya se acostumbró a pensar en las espinas, en los abrojos, en todo, ¿sí o no? Y miren lo que dice la hermana White: el diablo, el enemigo, triunfa cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se regocija cuando nos ve desconfiar de Dios, cuando ve que estamos dudando, cuando estamos hablando mal, cuando estamos murmurando, cuando nos estamos quejando.
El enemigo se regocija porque sabe que está dañando la imagen de Dios. Por eso es tan importante que cuidemos cómo hablamos. Tenemos que cuidar cómo hablamos, cómo nos expresamos. Yo me acuerdo que estaba hablando con una persona y estábamos hablando de un familiar de esta persona. Y yo le dije, no, pero esta persona tiene 70 años, pero está bien, se ve muy fuerte, trabajador y tiene todavía ánimos de seguir. Oh, no, pero muy pronto le va a dar un embolio. Así me contestó. Muy pronto le va a dar un embolio. Y yo, ¿por qué? Digo, no, muy pronto le va a dar, tiene mucho trabajo. O sea, hay gente que es tan negativa que usted no tiene forma de hablar con ella. Porque todo por donde usted le saca es malo. Todo es malo. Todo se va a convertir en una enfermedad grave. Todo se va a convertir en un problema gigantesco. Y nos acostumbramos a pensar así. Usted solamente medite desde que se levantó esta mañana hasta ahora, ¿qué pensamiento negativo le vino? Quizás voy a llegar tarde, o no va a estar las personas ahí, otra cosa. O sea, mucha ansiedad tenemos. Llenos de ansiedad de cosas que quizás ni van a ser reales. Hay veces nos cargamos con personas. Oh, fulano se sintió mal, me miró feo, no me saludó. Oh, debe ser por esto, por esta situación. Y somos cargados. Y cuando llega la persona, no pasa nada. Y yo me quedé con todo ese estrés. Y yo me quedé con todo el estrés. O hay veces digo, fulanito no me saludó, fulanito tal cosa, o fulanito me dijo algo y si me dice algo yo le voy a contestar así. Estamos estresados de más. Estamos cargados de más, estamos llevando cargas que no tenemos por qué llevarlas. Y esa no es la manera de reflejar a Cristo. No es la manera de reflejar a Cristo. Dice, si solo hablo de las espinas que la vida me ha dado, de los recuerdos desagradables, de sus iniquidades, de los desengaños, estaremos abrumados y desalentados. Si yo solamente hablo de todo lo negativo que me ha pasado en mi vida, ¿así voy a vivir la vida o no? Así la voy a vivir. ¿En qué tengo que pensar? Tengo que pensar en las cosas buenas que Dios me da. Yo sé que hay dificultades. Mire, yo con esto no quiero decir, ay no, olvídese de las dificultades. Es difícil de olvidarse de problemas reales que tenemos en nuestras familias, ¿o no? Es difícil olvidarse de una enfermedad cuando uno la está viviendo. Es difícil olvidarse de cosas cuando uno lo está viviendo. Pero ¿qué dice primera de Pedro 5:7? Vamos a buscarla. ¿Qué dice primera de Pedro 5:7? Sergio la citó ahora en la oración. Primera de Pedro 5:7. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Toda nuestra ansiedad, ¿en quién se la ponemos? A Él. Él es el único porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta cita en el Camino a Cristo sigue diciendo, el hombre desalentado está lleno de tinieblas. Echa fuera de su propio corazón la luz divina y proyecta sombra en el camino de otros. Hay veces nosotros tenemos una mala impresión sea de una persona, de un lugar, de cualquier cosa. Y si yo, por ejemplo, llego, voy a ponerles un ejemplo. Digamos que el hermano Juan está batallando para meter sus hijos, digamos, en cierta escuela. ¿Sí? Y yo le digo al hermano Juan, y llega el hermano Juan y él está batallando, él está decidiendo. Y yo llego al hermano Juan y le digo, no, esa escuela es lo peor, esa escuela no sé qué, él ni siquiera ha experimentado. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Ya le estoy dañando la imagen a él. ¿Me hago entender? Hay mucha gente, dice la hermana Guay, que hay muchos que quizás no vienen a la iglesia por la manera en como yo me he expresado en mi propia iglesia. Muy triste, ¿sí o no? Muy triste.
Quizás no vengan por la manera como yo mismo me he expresado en la propia iglesia. Hay gente que ni quizás reciba de mí una oración porque ha visto mi testimonio. ¿Sí o no? ¿Ha visto mi testimonio? Oh, pero hay gente que sabe que si tiene una dificultad, sabe a quién llamar y quién puede orar por él, ¿o no? Amén. Porque ha visto su testimonio. Somos cartas abiertas, hermanos. Tenemos que mirar cómo le hablamos a la gente, qué hablamos aquí. Yo con una palabra de desaliento puedo arruinarle la vida a una persona. Se la puedo arruinar. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Palabras de ánimo, palabras de gozo, palabras que alienten. Cada palabra de duda da lugar a las tentaciones del enemigo y hace crecer en vosotros la tendencia a dudar. Esto lo digo para mí misma, porque todos tenemos estas luchas, ¿sí? Hablar solamente de las cosas que den fuerza espiritual y vida. Hablar de aquello que a nosotros nos alienta. Hablar de aquello que trae gozo a nosotros, que nos trae paz. Vamos a buscar en Éxodo. Yo quiero hablar que meditemos un poquito acerca de esta parte en Éxodo. Vamos a buscar Éxodo 14. Éxodo 14. ¿Ya lo tienen? Éxodo 14, versículo 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Aquí está hablando cuando el pueblo de Israel, yo estaba buscando en la Biblia y yo dije, Señor, ¿dónde hay un ejemplo? Y yo pienso que ustedes tendrán más ejemplos en la Biblia, donde nos muestre cómo el pueblo se ha quejado delante de Dios y cómo ha sido la respuesta de Dios. Porque recuerden, hay una cita también en la Biblia, creo que es en Eclesiastés, donde dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Eso también está en Salmos. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no nos trata como nosotros nos merecemos. ¿Usted cree eso o no? Amén. Él no nos trata como nos merecemos. Tristemente nosotros los seres humanos creemos que podemos tratar al otro como se merece. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender en esto? Sí. Nosotros pensamos que podemos tratar a aquella persona como esa persona se merece. Pero la palabra no. dice diferente. Trata como quiere ser tratado, ¿no? Exacto. Entonces, Dios no nos da como nosotros nos merecemos. Y miren lo que pasó aquí. Estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto y iban a cruzar el Mar Rojo. Ustedes ya saben que el pueblo de Israel ya habían visto todas esas cosas maravillosas que había hecho el Señor con ellos, con esas plagas, que no les tocó a ellos sino a los egipcios, ¿sí o no? ¿Recuerdan esa historia? Muy bien. Entonces aquí en el versículo 10 al 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿qué dijo? ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Tremendo. ¿Vieron toda esa cosa que el Señor mató a todos los primogénitos de los egipcios? Y a ellos no los tocó. ¿Por qué no los tocó? Porque por fe marcaron los dinteles de las puertas y ellos creyeron la palabra que Moisés les dio a través de Dios, ¿sí o no? Y por fe marcaron los dinteles y los primogénitos de ellos no murieron. Ellos vieron ese poder de Dios y ahora que venía el faraón les dio miedo. Era lógico que les diera miedo, ¿sí o no? Pero miren cómo hablaron: ¿por qué no nos dejaste morir allá? Nos trajiste a casa. ¿Le echaron la culpa a Moisés? ¿Sí o no? Le echaron la culpa a Moisés. Entonces, y para dejarnos morir aquí en este desierto, ¿qué les contestó Moisés?
Esa es la queja de ellos fue eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí? Miren la promesa de Dios, miren la respuesta de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tremendo. 14 dice, Jehová, ¿qué dice? Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendita esa promesa. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué está diciendo aquí? Listo, se quejó, murmuraron, no tengan miedo. Mire, aquí está la respuesta. ¿Qué pasó? El mar se abrió, pasaron en seco. Ellos vieron cómo el mar se juntó cuando venían los egipcios. ¿Fue una gran proeza o no? ¿Fue algo grande o no? ¿Usted confiaría plenamente en Dios de ahí en adelante? Si usted ve eso, ¿usted confiaría plenamente en Dios? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, amén. Oh, pero vámonos a Éxodo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Otra vez, ¿qué es murmurar? Quejarse, hablar, renegar, criticar, censurar, ¿sí o no? Contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ¿qué les dijeron? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tremendo, ¿no? Otra vez la queja, la murmuración, la amargura. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Miren versículo 4. ¿Qué dijo Dios? He aquí, yo os haré llover del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Les mandó comida del cielo y comieron. Fue la respuesta de Dios a esa murmuración. Vámonos a otra. Éxodo 16:8. Éxodo 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra quién? Contra Jehová. Y yo no estoy hablando de las murmuraciones que tenemos aquí como hermanos en la iglesia, sino las murmuraciones que tenemos nosotros en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestras cargas, con las cosas que tenemos en la vida diaria en nuestro hogar, con las murmuraciones o las quejas que le lanzamos a otra persona de la vida que llevamos. Dice, vamos a buscar Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed. Entonces, primero tenían hambre, ¿qué les mandó Dios? Les mandó comida, ¿sí o no? Ahora tienen sed. Y vuelve el pueblo y ¿qué dice? Y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez el mismo cuento. La misma historia, ¿sí o no? ¿Les dio agua el Señor? Les dio agua. Su palabra dice, en 17 versículo 6, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí y sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estos son apenas 3 ejemplos de cómo el pueblo ha murmurado delante de Dios y cómo ha sido la respuesta de Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Llegó un momento donde la murmuración fue tan grande que el Señor tuvo que juzgar al pueblo. Y ustedes conocen las historias, ¿sí? Pero ese es el llamado de Dios, que nosotros tengamos esta manera de hablar. Dios quiere que seamos cristianos como, que tengamos el gozo de la salvación en nosotros,
que podamos ser unas personas que irradiemos gozo, que irradiemos esperanza. Pero si usted todo el tiempo está amargado, ¿la gente va a querer acercarse a usted para que le dé esperanza? ¿Sí o no? No se va a acercar. ¿Por qué? Porque no le estamos dando esperanza. Hay una cita aquí de estas lecturas de la hermana White que nos hace varias preguntas. Dice, para muchos las dificultades los alejan de Dios porque despiertan desasosiego y pesar. Hay muchas personas que tienen tantos problemas que eso lo aleja de Dios. Yo escuché una vez una hermana de la iglesia que me dijo, cuando yo tengo problemas familiares o cuando yo tengo una lucha, no me gusta ir a la iglesia. Y yo me quedé pensando y yo dije, ¿es el mejor momento para ir a la iglesia o no? ¿Qué piensa usted? ¿O no? Y ella se va y mejor se queda en su casa. Con razón está deprimida. ¿Sí me va a entender? No va a traer esa depresión. Entonces, ¿qué necesitamos? Venir y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Traerle a Dios nuestras cosas, presentarle. Dice, ¿por qué ser tan ingratos y desconfiados? Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. Pedir sabiduría para manejar nuestros negocios con discreción y evitar pérdidas y desastres. Muchas de las consecuencias o de las pesares o de las ansiedades que hoy tenemos son decisiones que nosotros hemos tomado sin tener a Dios en cuenta, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Estoy batallando en un matrimonio, no tuve a Dios en cuenta. Estoy batallando con las finanzas, no tuve a Dios en cuenta. No he estado siendo fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, no tengo a Dios en cuenta. Estoy batallando con mi familia, no he traído a Dios a mi familia. No he hecho el culto familiar, o sea, no estoy invirtiendo en mi familia. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. Jesús nos ha prometido su ayuda, pero no sin que hagamos lo que está de nuestra parte. Cuando confiando en Dios hemos hecho todo lo que podemos, debemos aceptar el gozo de los resultados. Si yo le he confiado a Dios algo y sé que estoy guiado por Dios, debo de confiar en Dios en la respuesta que Él me está dando a esa oración. Les hago una pregunta, ¿no suplirá nuestras necesidades el autor de la existencia? ¿Suplirá Él nuestras necesidades? Amén. La ansiedad y las perplejidades y las dudas del corazón son cargas que nosotros mismos nos hemos tomado porque no les hemos entregado esto al Señor. Hay unas preguntas que les quiero hacer. Vamos a buscar primero Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12. Muy bien, esta historia es cuando Samuel era el juez de Israel. Cuando Samuel era el juez de Israel, vinieron los filisteos a pelear contra los israelitas. Y ellos tenían mucho temor. Los israelitas tenían mucho temor. Entonces Samuel fue y ofreció un holocausto a Dios. O sea, ¿a quién buscó primero en medio de esa situación? Samuel primero fue y buscó a Dios, ¿sí o no? Buscó a Dios, ofreció un holocausto. ¿Y qué pasó? Si ustedes leen la historia, el Señor les ayudó y ellos lograron. Dice la palabra del Señor que el Señor mandó truenos, un estruendo que mató a los filisteos y los filisteos fueron vencidos delante de Israel. O sea, el Señor peleó por ellos, literalmente el Señor peleó por ellos. Y miren lo que dice Samuel en el versículo 12. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, tomó luego Samuel una piedra
y la puso entre Mizpa y Sen, que eran los lugares donde ellos pelearon. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo le pregunto, ¿hasta aquí le ha ayudado Dios? ¿Ha tenido luchas o no? Sí, hemos tenido muchas luchas o no. Algunas han sido duras, otras no. Algunas han sido tremendas. Pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí tenemos vida, hermanos. Hasta aquí nos sostiene. Hasta aquí usted y yo tenemos un lugar donde ir a dormir hoy. Hasta aquí usted tiene salud. Puede que tenga problemas, alguna dificultad de salud, pero hasta aquí Dios lo tiene. A usted y a mí. Y esas cosas nosotros no las vemos diariamente. Tenemos que reconocer eso diario con Dios, diario, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Hoy tenemos casa. Ayer nosotros cuando recibimos el sábado, nos gusta con los niños, en el devocional, con los niños siempre buscamos qué agradecer. O sea, ¿qué tenemos que agradecerle a Dios para recibir el sábado? ¿Qué le vamos a agradecer a Dios? A mí me sorprende cómo los niños buscan cosas que son de niños, pero como ellos dicen, oh, porque los gatos todos están comiendo, porque ellos, pero es una forma que ellos ven a Dios, ¿me hago entender? Porque le pudimos construir esta casita al perro, porque pudimos, pero es una manera sencilla, en la vida de un niño aprender a agradecerle a Dios. Otras de las cosas, oh, porque no nos enfermamos, o porque tuvimos plata para comprar esta ropa que queríamos, o porque alguien nos regaló tal cosa. Tenemos que acostumbrarnos a agradecerle a Dios, agradecerle, aquí estamos. Tenemos una iglesia donde podemos venir a adorar al Señor, tenemos una casa donde vivir, tenemos la forma de trabajar para pagar nuestras cosas, ¿sí o no? Con luchas, sí, no es desconociendo las luchas. Pero Dios quiere que nos concentremos en las bendiciones. Yo lo digo para mí misma también. Yo he batallado, hay veces el enemigo quiere que yo solo piense en las cosas terribles que han pasado en nuestras vidas. El enemigo quiere que yo piense en eso, porque quiere dañar mi fe en Dios. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual, el que usted dirija sus pensamientos a pensar en las cosas que Dios ha hecho buenas por usted. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí, ni usted. Si no fuera por Dios, mi vida no sería como es ahora. ¿Cómo estarían nuestras familias si no fuera por Dios? ¿Qué sería de mí? Hay una canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría ahora si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Póngase a pensar. ¿Cómo sería su vida si usted siguiera viviendo como la llevaba viviendo? ¿Ah? ¿Quién sabe si estaría vivo? ¿Sí o no? Pero hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí ha estado ahí peleando. Y la promesa que le hizo a usted cuando usted recién lo aceptó, de que Él iba a ser su Dios y su Señor, esa promesa sigue vigente, hermanos. Él sigue siendo su Dios, su Señor, su Adonai, su Elohim, su Dios todopoderoso, el que le provee, Jehová Jireh, el que provee, el sustentador, el sostenedor de su vida. Él sigue siendo su sanador, Él sigue siendo su Salvador, su Padre eterno, su Dios fuerte, príncipe de paz y admirable consejero. Él sigue siendo eso, a pesar de las luchas y lo que yo vivo aquí, de mis tristezas, de mis dolores. Él sigue siendo Dios fuerte, recuerden, príncipe de paz. Él sigue siendo su proveedor y mi proveedor. Él sigue siendo ese que te protege. Él sigue mandando sus ángeles, dice la palabra del Señor, Él mandará sus ángeles a que acampen alrededor de Él y lo defiendan. Ese es nuestro Dios. Amén. Que pelea por nosotros, que pelea nuestras batallas, que si lloro, llora conmigo, que si río, ríe conmigo. Es ese Dios maravilloso, ¿o no?
Pero muchas veces, ¿en qué nos concentramos? En lo malo que ha pasado en mi vida, en lo malo, en lo que me pasó de niño, en lo que me pasó de niña, en lo que me hizo fulano, en lo que pasó tal cosa. ¿Por qué? Si hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado, no nos ha soltado, hermanos. Soy yo el que me suelto de Él dudando. Yo me he dado cuenta de eso, soy yo el que le suelto la mano y digo, no, yo tengo que controlar esto. ¿Sí o no? Soy yo el que me suelto de la mano del Señor. Yo tengo que agarrar y decir, ayúdame. ¿Qué le dijo uno de los discípulos? Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿sí o no? Le digo, creo, quiero creer, pero hay veces duro. Aférrese a Dios y dígale, ayúdame. Pero no vivamos vidas, hoy me levanto, hoy sigue la rutina, los problemas de mis hijos, no tengo plata para esto, tengo que hacer esto, tengo que llevar esto. Y me levanto como no sé, como si estuviera hipnotizado. Hay veces me levanto, ni oro, ni leo la Biblia y empiezo a afrontar todo ahí sin defensa. Literalmente sin defensa, no. Sin armas para la guerra. Todos los días, cuando nos levantamos, tenemos una guerra espiritual que llevar, ¿sí o no? Y hay veces nos levantamos